Hola, querido Samagnara. En efecto, esto es la respuesta, de la respuesta, de la respuesta. Probablemente va a seguir suscitando respuestas y la idea tampoco es confundir y que esto se convierta en una aporía, ¿cierto? En un callejón sin salida, en un laberinto. Lo fundamental, creo yo, es el intercambio desde dos perspectivas, de forma amistosa, ¿cierto? Como dos adversarios, que uno tiene una mirada y el otro tiene una muy distinta, pero no se busca la aniquilación del otro. Y eso es lo más respetable, porque generalmente cuando uno conversa con personas que están fuera del credo, recibe ataques arteros, ¿cierto? De todo tipo, no los voy a detallar, pero se entienda lo que voy. El fin del adversario es desarticular sus argumentos, no atacarlo como persona. Y eso se ha mantenido, así que en orden de esa misma premisa es porque quiero responder a través de varios puntos. Lo ordené rápidamente para que no se haga algo indigerible, ¿cierto? Para que alguien pueda seguir cada uno de los razonamientos y finalmente se haga una idea, po, una idea final o más completa de lo que se quiere debatir. Bueno, en primer lugar, claro, reconozco que yo no conozco a la época. Por eso dije power metalera, porque pensé que era power metalera. Eso afirma mi ignorancia con ellos. Pues, efectivamente no los conozco y probablemente sí los voy a terminar escuchando, porque es un género que desde ya a mí me gusta el metal. En mi canal no lo dedico al metal, pero en otros medios sí escribo sobre el género, reflexiono. Pero eso está fuera de esta discusión. Ahora respecto a lo central. Es claro que yo no voy a hacer que tú te conviertas, ¿cierto? No, eso es imposible. Ni tú me vas a sacar de mi fe para que yo me convierta en un ateo. O sea, eso excedería el mero debate. Aunque creo que más que debate son discrepancias, ¿cierto? Porque el debate finalmente es tratar de convencer al otro y tratar de llegar a un fin. No lo vamos a lograr porque ya sabemos que no es posible. Pero es bueno sí remarcar algunos puntos. Por ejemplo, yo no sabía que tú fueras ateo. Ahora tú lo reconoces. Yo no lo podía dar por supuesto, porque eso sería adjudicarte algo por el mero hecho de que tú estés argumentando o expresando una postura. Pero ahora que lo aclaraste, ya esto lo deja en muy buen pie, porque también es algo que yo llevo mucho tiempo reflexionando y madurando, y pienso que cuando el ateo está bien informado, se puede tener una conversación, un intercambio mucho más rico que con un fanático, porque el fanático va a negar todas las premisas y va a querer a toda fuerza intentar desarmar al que tiene por delante utilizando métodos poco nobles. El ateo, generalmente, porque tiene una mirada materialista, de hecho por eso es ateo, ¿cierto? Comprende que en términos materiales la fe no son solamente visiones o alucinaciones, pues, o sea, no es una cuestión que esté en la cabeza del Papa y que nosotros por eso estemos creyendo, sino que tiene una extensión en el plano material, ¿cierto? Con actos concretos. Ya después podemos decir que son positivos o negativos. Como por ejemplo, en el minuto 10 tú mencionas a ese famoso pueblo, ¿cierto? Que va diezmando a otros. Y en efecto, lo que nos separa de ese pueblo es precisamente esa visión que tienen, pues ellos buscan un dios bélico, expresamente. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser una persona con un poder, armada, que iba a derrocar a sus enemigos, que en tiempos de Jesús era Roma. Pero ocurrió todo lo contrario. Llegó un hombre de paz. Ahora, claro, esto suscita varias cosas. Por ejemplo, hay interpretaciones que quiere respecto a dar la otra mejilla, ¿cierto? Cuando te abofetean, dar la otra mejilla. Eso no quiere decir que si alguien viene con la expresa intención de matarme, me voy a dejar aniquilar. No, pues la enseñanza va por el lado de que si te responden con fuego, no hay que lanzar más fuego, sino que buscar la paz, tratar de buscar la mediación. Ahora, claro, por ejemplo, se me querrá refutar que en la Edad Media hay una Militia Christi, ¿cierto? Que suscitó muchos debates. Porque ¿cómo era posible que se podía bendecir a una orden militar que iba expresamente a la guerra, a destruir a sus enemigos? Pero claro, hay que pensar que cuando aparecieron antes de las primeras órdenes, cuando llegaron las invasiones vikingas, o mejor dicho, las invasiones bárbaras, no solamente vikingas. Esto es parte de la historia. Muchos monjes tenían la duda de si tenían que defenderse o no, porque estarían violando, en cierta forma, este edicto, ¿cierto?, de dar la otra mejilla.
Bueno, finalmente esto se resolvió que cuando un caballero, un guerrero, vamos a decir, era bendecido, no era para que fuera el enemigo a destruirlo y matarlo y aniquilarlo de forma irracional, ¿cierto? O sea, tú sabes que hasta en el trato, hasta en la matanza hay una racionalidad de no hacerlo sufrir, de buscar tratar de que sea el menos dolor, pero bueno, todos estos guerreros que iban bendecidos, ¿cierto? Después igual tenían que hacer comunión, tenían que hacer penitencias, so pena de ser excomulgados. Entonces, a lo que voy yo es que el catolicismo siempre ha buscado ser compatible lo más posible con la razón, con un mundo que sea comprensible. Por eso, por ejemplo, un católico, a diferencia de otras creencias, compatibiliza al máximo su creencia con lo científico. Un católico acepta las intervenciones quirúrgicas, las transfusiones de sangre, inclusive la demostración de la teoría de la evolución darwinista, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, el sacerdote chileno Abate Molina, un naturalista, fue uno de los precursores de Darwin. Él salió a campo a trabajar en un naturalista, entonces no, no hay un problema entre aceptar evidencias científicas que puedan contradecir algunos pasajes bíblicos. Pero lo que se contradice es la explicación literal de aquellos pasajes bíblicos, como por ejemplo la data de la edad de la Tierra. Lo que por supuesto, en términos concretos, no refuta el proceso que se llevó contra Giordano Bruno, que es como una suerte de bandera que se utiliza para decir que la iglesia era irracional y anticientífica. La verdad es que sí, pues su trágico final no responde a un hecho meramente científico, sino que su interpretación era herética, no científica. Bueno, esto da para un video largo. A Bruno se le condenó por afirmar que habían universos múltiples. Entonces entraban directamente en una herejía porque buscaba una interpretación diferente de la Biblia y estaba creando, digamos, una rama totalmente distinta a la del catolicismo. Hay muchos libros respecto a esta temática. Recomiendo uno que se llama El destierro de Dios, de Renato Spos, que habla profusamente sobre este tema. Pero como digo yo, este es un tema complejo, largo de tratar y tiene muchas aristas, no es tan sencillo. Ahora, otro tema respecto al maniqueísmo, ¿cierto? Con las buenas o malas obras. No es que uno esté toda la vida eligiendo entre el bien o el mal, como que fueran dos cosas absolutamente puras. Em, que el bien y el mal son relativos. No, 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 no. Quiero decir que esto se resuelve con la santidad, por ejemplo. La santidad es un modelo de enseñanza o de virtud, ¿cierto? Pero el santo no es el que nunca pecó. De hecho, todos los santos lo hicieron en algún momento. Erraron, de palabra, de acto, de pensamiento o por omisión. El fundamento del bien bíblicamente se explica, no hagas al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti, ¿cierto? Y de acá se desprende la idea de la moralidad que manejamos, que son todas aquellas prácticas o actos que ponen en peligro a un grupo. De ahí, por ejemplo, que el adulterio o la fornicación sean inmorales. No porque sean hechos malos per se, sino que, por ejemplo, el adulterio provocaría problemas respecto a la unidad de la familia. Y la fornicación traería problemas médicos, ¿cierto? Las enfermedades, el tema, bueno, no quiero entrar en estos detalles, pero sabemos, por ejemplo, históricamente, muchas mujeres que tuvieron que cargar solas con su hijo y que, bueno, el padre se mandó a marchar. Pues entonces ahí también hay un daño moral que es directamente a esa madre y a ese hijo que no fueron sostenidos por el hombre. Por eso la iglesia sacraliza el matrimonio, porque finalmente es un compromiso de ayuda y cooperación mutua hasta que ambos mueran o que uno muera. Y eso, en primer lugar, la religión católica es una religión de pecadores. Yo, en primer lugar. Y jamás yo podría decir que soy mejor que un ateo o un pagano, porque el mal está dentro de mí, bueno, está dentro de todos y debemos combatirlo. Y por eso vuelvo a la figura del santo, que es el que imita a Cristo, libre de toda mácula o pecado. Jamás va a poder igualarlo, ¿cierto? Trata de ser lo más parecido a él, pero en algún momento va a fallar. Pero lo que nos inspira el santo es el modelo más cercano, más terrenal a la figura de Cristo, que ya es imposible de seguir, al pie de la letra sin equivocarse. Y bueno, claro, por ejemplo, el Joker tampoco encarna la maldad pura. Incluso el Joker pudo haber sido un hombre de buenas obras, quizás hasta cercano a la santidad, que se ha corrompido en algún momento de su vida. Es decir,
No hay pecado sin posibilidad de redención ni santidad sin mancha. Creo que hay algo taoísta en ello. No se elige entre el mal y el bien por una cuestión de mera voluntad. Insisto en ese argumento. El mal es todo lo que nos priva de ser libres y el bien es todo lo que nos orienta hacia la verdad, o sea, hacia la libertad. Si yo obro mal, por acción, pensamiento u omisión, no es una cuestión semántica ni filológica, es de carácter ontológica, porque nuestra naturaleza es así, es caída e imperfecta. Yo me voy a equivocar, sí o sí, es algo que no lo puedo evitar. Probablemente Aristóteles lo explicaría mejor por esa naturaleza animal que tenemos. Pero bueno, por eso para el católico la misa es fundamental, porque es el lugar físico donde se reconocen los pecados, que son inevitables. Y la confesión, que es reconocer al sacerdote de manera pormenorizada cuáles son estos pecados. Y por eso siempre se debe regresar. No es un coach, no es un proceso cerrado que se termina con una oración o una mera confesión, porque inevitablemente voy a volver a pecar o voy a volver a cometer el mal, si lo decimos en términos más laicos, ¿cierto? Desacralizados. Pero volviendo a lo sacro, el último sacramento es la extrema unción. Y así se resuelve la ecuación de cuando alguien está moribundo y ya no tiene fuerzas para salir de su lecho y espera su muerte. Pero ¿qué pasa si la muerte te viene de manera accidental o inesperada? Claro, se me puede decir, y vuelvo a lo de la misa, po, y a la confesión. Es lo que te prepara el alma para el juicio final. Y bueno, esto nos lleva a la comprensión y el razonamiento respecto a Dios. Bueno, Cristo habló a los sencillos a través de las parábolas, para que todos pudieran comprenderlo. No es una cosa de iniciados o de privilegiados. Aún una persona sin grandes conocimientos puede comprender esto y aplicar las enseñanzas de Cristo a su vida. Jesús predicó a cara descubierta, públicamente, no cobró una entrada para ir a un club o formó una secta solo para privilegiados. Que lo siguiera quien quisiera, o el que quiera entender que entienda. Ya, como punto final. Sí, el tema de Judas es interesante. Borges, de hecho, tiene un cuento que se llama Las tres versiones sobre Judas, ¿cierto? Donde finalmente se llega a la conclusión de que Judas era el redentor, porque dentro del plano universal estaba la expiación, ¿cierto? La redención del género humano. Entonces, si Judas no hubiese estado ahí como pieza clave, el plan de Dios se habría caído. Pero es que ahí creo que hay un error fundamental. De todas formas, en algún momento alguien podía traicionarlo. De hecho, no se condena a Judas por la traición. No se dice que él que se va a los infiernos o que falla o que acierta tampoco, porque Jesús lo perdona inmediatamente cuando sabe que lo entrega a Judas. Pero ¿cuál es el error de Judas? Es autoaniquilarse, no haberse enfrentado a las consecuencias de su acto. Ese es el problema de Judas, pero él ya estaba perdonado desde un comienzo. Y probablemente si no hubiese sido Judas, habría sido cualquiera. Lo que nos enseña Judas finalmente es que Judas no fue el redentor, sino que fue un apóstol. Efectivamente, él comió, bebió y caminó junto a Cristo. Él fue un testigo de todo lo que él hizo. Y eso quiere decir que siempre en una comunidad va a haber un Judas, evidentemente. Nos va a traicionar, nos va a entregar, nos va a vender por unas pocas monedas. Hasta en el lugar más santo siempre va a haber un Judas. Lo que se tiene que hacer no es condenar al Judas, ¿cierto? Al que nos traicionó y mandarlo al infierno o desearle lo peor, sino que abrazarlo y perdonarlo. Que reconozca su error, su equivocación. Porque el Judas finalmente termina mal. El traidor que finalmente es consciente de su traición, no, vamos a decir que termina como Judas terminó y no es la idea tampoco. No, 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 no. Si en la vida te ocurre que alguien te traiciona, de hecho, en algún momento va a pasar, es difícil que alguien se quede libre de la traición. Lo mejor es perdonarlo por una cosa, utilizando una expresión laica, por una cuestión de paz mental también. ¿Qué puede hacer con el traidor? Nada. Nada más que perdonarlo y olvidarlo. Eso, pues, gente, muchas gracias por haber llegado hasta acá, por escucharnos, a mí, a Samagnara. Lo fundamental no es que él me vaya a cambiar a mí o yo a él, sino que exponer estas cosas es interesante. Estas cosas finalmente igual, yo sé que en algo les puede ayudar a Samagnara para que pueda expresar mejor su argumento.
y yo los míos. En última instancia, el que escucha acá y el que haya seguido todo este largo intercambio se va a hacer su propio juicio libremente y va a poder tomar alguna determinación, que esperamos desde ya que sea la mejor. Eso, gente, muchas gracias.